Reporteros digitales, bienvenidos a este tip informativo en el que hablaremos sobre el nuevo escándalo que envuelve al Ejército de Colombia por espionaje a líderes sociales, a periodistas independientes, a líderes de oposición a la doctrina uribista en Colombia. Si usted es de esas personas que le gusta esta clase de temas y considera que tiene una opinión relevante para aportarla aquí, lo invitamos para que se quede hasta el final y nos enriquezca con su comentario. Bienvenidos. Nuevamente el Ejército de Colombia envuelto en un escándalo que realmente se convierte en una vergüenza nacional. El Estado colombiano realmente es un Estado, aparte de fallido, un Estado que causa vergüenza. Y como siempre nosotros que venimos aquí hacemos prácticamente relevancia de algunos temas de interés nacional, vamos a tocar aquí este tema para que ustedes nos regalen su opinión al final, para que miremos aquí la opinión de la gente en Twitter, qué están opinando al respecto, cómo lo vio la prensa. Y a propósito de eso, pues vamos a citar aquí el portal DW en español, que tituló: militares colombianos de baja por escándalo de espionaje. Inteligencia militar espió ilegalmente a sindicalistas, militares retirados, periodistas, políticos, jueces y exfuncionarios de la República. Oiga, sinceramente este país es un caso, ¿no? Este país, ya esto no es nuevo. Mucha gente dice que eso data desde hace unos 20 años, ¿no? La inteligencia, o la mal llamada inteligencia colombiana, que también se fortalece con base en la tortura. Cuando han desaparecido a muchos líderes sociales, los llevan a las guarniciones militares de policía, los torturan. Ellos llaman inteligencia a la tortura, a la desaparición, al chantaje, a la amenaza. Dicen que obtienen inteligencia, pero una inteligencia para mal. La inteligencia no está para eso. En el portal DW en español dice esto: hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo 11 oficiales. Asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo, dijo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en rueda de prensa en Bogotá. Trujillo aseguró que los uniformados, cuyos nombres y cargos no reveló, dejan la institución como consecuencia de investigaciones disciplinarias internas por el trabajo irregular de las capacidades de inteligencia militar. Hay que recordarle al ministro Holmes Trujillo que ellos no abandonan ni serán sancionados gracias al trabajo o a la efectividad de la inteligencia militar. Eso es falso. La inteligencia militar, al contrario, se rehúsa a aceptar, las fuerzas militares y el gobierno nacional se rehúsa a aceptar las acusaciones en las que son escándalos sus fuerzas militares, los altos mandos, porque tampoco vamos a decir que es todo el estamento militar. Los altos mandos, hay unas mafias acantonadas en las guarniciones tanto del ejército como de policía. Es gracias a las investigaciones de periodistas independientes, de algunos militares que deciden ponerle un alto a tanta corrupción dentro de las fuerzas militares, que tanto en la policía como en el ejército están prácticamente embadurnadas, untadas hasta los taches de tanta violación a los derechos humanos. Gracias a eso vienen entonces el periodismo independiente, las investigaciones, y es ahí donde empieza el ejército o el gobierno a tomar carta, pero tratando siempre de salvar a los miembros que están imputados en esas acciones vandálicas, porque no se le puede llamar de otra forma. Dice el portal que entre los seguidos está el corresponsal de New York Times, Nicolás Cáceres. Ustedes se acuerdan que él fue la persona que puso en evidencia el regreso de los nuevos falsos positivos y fue desprestigiado aquí por el uribismo a través de redes sociales, en los medios de comunicación colombianos. También le cayeron al New York Times, hasta dijeron que era un medio de comunicación de Estados Unidos al servicio del comunismo y de las FARC, porque estaba desprestigiando lo que hoy es una realidad y dejó de ser una sospecha. Eso fue en mayo del año pasado, ¿cierto? Cuando él publicó una alerta sobre esas ejecuciones, el regreso. Es que junto a Iván Duque regresó nuevamente la política de los falsos positivos del señor Álvaro Uribe Vélez. El portal cita aquí algo que usted sabe, eso también ha sido investigación, digamos entre comillas, de la revista Semana, que tampoco es que haya hecho un trabajo muy a profundidad. Ellos ya revelan lo que ya todo el mundo sabe y ya van detrás de la primicia, más no de la investigación. Y según uno de los militares que ha ido confesando, dijo esto: algunos militares se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los gringos.
con lo que sobraba compraban los software y demás herramientas para hacer esos trabajos especiales. Eso se refiere a una ayuda que daban allá para la inteligencia desde Estados Unidos, mandaban unos dineros para hacer inteligencia, que para atacar el narcotráfico y todo eso, pero le estaban dando mal manejo en Colombia y lo estaban usando era para violación de los derechos humanos, para seguir a líderes de oposición. Y lo que es grave en este caso, y eso ya causó molestia en los Estados Unidos, dentro del Congreso, y es porque esos dineros que manda Estados Unidos para confiando en que las fuerzas militares y el gobierno de Colombia le van a dar un uso real, un uso transparente, lo usaron no solamente para espiar personal colombiano que está en contra del régimen del gobierno de Colombia, que representa en la sombra el señor Álvaro Uribe Vélez, sino que lo usaron también para espiar gente nacida en Estados Unidos, y en eso ellos sí son delicados. Ellos podrán ser un país que viola muchos derechos humanos, pero ellos no comparten, la sociedad norteamericana no comparte que con su dinero, con los impuestos, se usen para investigar y espionar a sus propios nacionales. Que lo usen para espiar a otra gente de otros países, pero a su gente que no se la toquen, y por eso están bastante molestos, y de ahí para en adelante va a ser bastante difícil la ayuda de ese país hacia Colombia para temas de investigación. Tendrá que someterse a muchos filtros, porque realmente ya esto es un escándalo que no se puede tapar de ninguna manera. Sin embargo, el presidente Iván Duque sale con lo de siempre, a decir lo que todo el mundo quiere escuchar. No vamos a permitir que no sé qué, cuando él mismo ha sido cómplice. ¿Cuánto se le advirtió a él que el señor, este señor Nicasio Martínez, el excomandante del ejército, estaba implicado en temas de falso positivo, y que fue recomendado para ese cargo por el señor Álvaro Uribe Vélez, a sabiendas de que él, el señor Martínez, el general Martínez, había estado involucrado en falsos positivos en los dos primeros gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y aún así lo aceptó. Por eso decimos que el señor Iván Duque está dispuesto a hundirse junto con su mentor. Parece que no entendiera, parece que realmente no estuviese en sus cabales. Es que uno habla desde la indignación de todo lo que está pasando en Colombia. Y también se le advirtió lo del general Zapateiro, que una vez se posesionó en el cargo, de una vez salió lo del papá del jugador Quintero, que le han echado un poco de tierra, y realmente uno no sabe qué puede pasar. El diario El País, sin embargo, dice: una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y abogados de derechos humanos. Unidades del Ejército de Colombia realizaron entre febrero y diciembre del año pasado seguimiento a más de 130 personas con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia estadounidense, según denuncia uno de los militares implicados. Por eso es que le temen a la gente. Por eso tienen miedo que la gente hable. Hay algunos militares que se están atreviendo a hablar. Yo no sé si ustedes recordarán, claro que sí tienen que recordar al coronel de allá del Valle del Cauca, Álvaro Amórtegui Gallego, que hizo unas revelaciones, se rebeló contra sus altos mandos porque no estaba dispuesto a participar en esas políticas de falsos positivos, y por muchas razones. Es que los grandes generales de la República se lavan las manos junto con los políticos que dan la orden, como el señor Álvaro Uribe Vélez, que defienden esa política de Estado, que es una política criminal. Se lavan las manos y los que quedan implicados son ellos. Incluso ahí está el general Rito Alejo del Río, que un alto mando, fue comandante de las fuerzas militares en Colombia. ¿Y dónde terminó Rito Alejo del Río? Embadurnado más de lo que ya estaba ese carnicero de Urabá, como se le conocía, y quedaron libres los demás. Y ahora nadie cree, ahora también él es de las FARC, porque se atreve a alzar la voz contra el señor Álvaro Uribe Vélez. Ese señor, el coronel Álvaro Amórtegui Gallego, que el año pasado, en diciembre, hizo unas revelaciones bastante, esas revelaciones fueron bastante delicadas, y resultó después él investigado, y nadie sabe de la vida de él. Es que aquí ya lo desaparecieron del contexto político nacional o militar. Nadie habla qué pasó, si lo destituyeron. Uno no sabe si le han amenazado a la familia. Es que este es el país del cianuro, el país donde pasan tantas cosas, que somos una vergüenza internacional. Yo no sé la gente hasta cuándo va a querer seguir eligiendo a estos señores del uribismo. Realmente ya dan pena ajena a tanta gente que les cree con el cuento del castrochavismo. Todo lo que tiene que ver con delincuencia, todos los dedos apuntan hacia el señor Álvaro Uribe Vélez, y él nunca aparece en nada, y aparecen siempre otras personas de bajo nivel, son los que terminan pagando las consecuencias. Y aún así, sabiendo todo lo que pasa,
hay gente que le sigue, se les presta para ese juego, algunos policías. No vamos a decir que son todas las fuerzas militares, yo me atrevería a decir que no son la mayoría, es una minoría que se metió dentro de la corrupción, y esa minoría poderosa que cuentan con fiscalías, cuentan con jueces de la república, con magistrados, con prensa, porque por ahí está también este periodista bastante polémico, Gustavo Roeles, también está implicado ahí en Semana. Da triste que Semana en su investigación se abstuvo de dar el nombre cuando todo el mundo sabe de dónde los que están implicados. Vamos a ver en qué termina esa película, y siempre decimos, aquí no va a pasar nada. Y yo a veces pienso que la gente tiene razón cuando lo dice. Y es posible que no pase nada, pero sí hay algo que puede pasar, y es el escarnio público, el castigo público en las urnas. Por eso es importante que este tipo de informaciones vayan llegando a todas partes, porque en los medios de comunicación convencionales, Caracol, RCN, la misma Semana, El Tiempo, El Espectador, van a tocar estos temas, pero lo tocan someramente, lo tocan ya obligados para no perder audiencia, pero realmente no es porque ellos pongan el contexto como lo ponemos nosotros, que pedimos realmente que la gente opine sobre esto, y que a veces nos tratan de censurar para que no lleguemos a muchos destinos. Esta práctica demencial dentro de las fuerzas militares aupadas por el mismo gobierno viene desde muchos años atrás. De esa forma desaparecieron a todos y asesinaron a todos los militantes de la Unión Patriótica. Han acabado con muchos procesos de paz. Incluso mucha gente a veces no ha notado, pero la mayoría de la gente desmovilizada del M-19 ha sido asesinada, y Colombia no se ha dado cuenta de eso. La mayoría, les estoy diciendo, no, la mayoría de la gente del M-19 ha sido asesinada. Todavía quedan algunas personas por ahí sobreviviendo, pero muy perseguida, y para la muestra un botón cómo persiguen a Gustavo Petro. Esa manada de delincuentes que nos gobiernan, los verdaderos vándalos del país, se burlan de la sociedad. Ustedes se acuerdan por ahí en el año 2003, cuando el exalcalde del municipio del Robles, que había sido destituido, que en uno de los consejos comunales, creo que llaman esos consejos que hacía el señor Álvaro Uribe en calidad de presidente, allá en Sucre, denunciaba que lo iban a matar. Le dijo: señor presidente, me van a matar. Recordemos un pedacito de eso. Soy el alcalde de Robles suspendido. ¿Qué sucedió en Colombia cuando un alcalde denunció la corrupción de la clase política de su departamento? Es la más grande vagabundería y la más grande corrupción, señor presidente. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Un mes después de haber hecho su denuncia, lo apareció como el 10 de abril por allá en un paraje, en una carretera, asesinado. Y el sindicado de esa acción en el momento era el gobernador, o el entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana. ¿Cómo se burló? No solamente de la familia de él, el señor Álvaro Uribe Vélez, no solamente se burló de su familia, del muerto, sino que se burló de todos los colombianos, como mostrando un gran poderío. Lo nombró embajador. Creo que lo nombró embajador fue en Chile. En Chile fue que lo mandó, o sea, lo premió. Es que aquí premian, entre ellos mismos se premian, se inventan encuestas, como la que recientemente subieron al señor Iván Duque con una imagen que realmente no se la cree ni él solo. Ellos se premian de esa manera. Eso fue cuando el alcalde del Roble, del municipio del Roble, Eudaldo Díaz, que él denunció. Ahora, bueno, ya el senador Arana o el gobernador de Sucre, Arana, fue condenado creo que a 40 años de prisión, pero no por investigación de los mismos jueces y fiscales y magistrados del país, sino por la presión ciudadana y de la investigación de los periodistas decentes que todavía le quedan a este país. Eso ha causado molestias en las redes sociales, y precisamente vamos a ver qué están trinando los colombianos al respecto. Alejandro Callejas Mora dice: Uribe nos ha dejado un legado terrible, esa ambición de poder y controlar todo el Estado, corromper las instituciones y usarlas para reprimir a todo aquel que no piense como quiere el uribismo. Esas son opiniones de la gente en redes sociales, por eso es muy importante también conocerlas de ustedes. Francisco Ramírez Yepes dice: se volvió costumbre que los comandantes del Ejército de Colombia salten de pantalla en pantalla en los canales de televisión a decir, como político tonto, que debemos confiar en ellos, que ya están haciendo las investigaciones, que todo está bien, que no pasa nada. Son opiniones ciudadanas que nosotros las estamos dando a conocer desde las redes sociales, porque ese es un ejercicio nuevo que estamos haciendo en este canal alternativo. Reporteros Sin Fronteras, ellos dicen:
Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancias a periodistas nacionales y extranjeros por parte del ejército colombiano. Eso en virtud de que muchos periodistas se comprobó el seguimiento arbitrario e ilegal del ejército. ¿Con qué fin? Para ponerlos de carne de cañón, asesinar a más colombianos como vienen asesinando a líderes sociales. Eso es una carpeta que se descubrió al interior de lo que ellos llaman inteligencia en las fuerzas militares. Y estoy hablando con indignación porque es que molesta, uno no sabe realmente quién o quiénes estamos en el ojo criminal del ejército en Colombia. Siguen diciendo tuiteros como Cruz con Opio, dice: estas conductas son inaceptables en un estado democrático. Los ciudadanos seguiremos exigiendo que se diga públicamente quién dio la orden, aunque muchos ya tenemos claro quiénes son los anfitriones de estas políticas criminales. Claro, es que hoy prácticamente el hashtag, la etiqueta en Twitter es quién dio la orden. Todos sabemos quién dio la orden, pero queremos que ellos mismos lo confiesen, no alargar esta investigación hasta que ya se ven cogidos. Entonces buscan una negociación para rebaja de pena y aceptar lo que todo el mundo sabe, porque así está hecho el sistema judicial colombiano. Lina H. dice: ¿hasta cuándo el Ejército Nacional va a poder hacer interceptaciones abiertamente ilegales sin consecuencias reales? Seguimiento a los medios, personas e instituciones que buscan esclarecer muchas verdades. De verdad que somos una vergüenza ante el mundo hoy, que la prensa internacional está registrando algo muy distinto a como lo registra la prensa colombiana. Y para terminar con esta red de tuiteros, vamos a citar el trino de Gustavo Petro, que dice: la concepción uribista de seguridad la ve como un tema de número de muertos y profundización de la guerra, cuando la verdadera seguridad se mide en cantidad de vidas y en acabar con la guerra. Esa concepción de extrema derecha ha producido una víctima más, el ejército y su ética. Oiga, de verdad que eso es muy cierto. Hoy el ejército colombiano es una víctima más del gobierno, no el gobierno Duque, sino de la doctrina uribista, esa doctrina antisocial que encabeza el señor Álvaro Uribe Vélez, avalado por muchos que están ahí cerquita de él. Ha acabado con la ética del ejército, acabó con la credibilidad de las fuerzas militares, y tiene razón el senador Petro al decir que hasta el ejército se convirtió en una víctima más de esa política guerrerista del señor Álvaro Uribe Vélez. Era lo que queríamos compartir con ustedes. Regálenos su opinión a favor o en contra, pero con mucho respeto. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.